Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? A un nuevo capítulo de los podcasts que estamos publicando todas las semanas. Así que espero que se lo disfruten. Ya estamos terminando el mes de enero. Nos quedan un par de podcasts que vamos a publicar, pero ya como en febrero nos tomamos el receso universitario, volvemos con todo en marzo a volver a enriquecer de contenido nuestra comunidad, así que estén muy atentos a eso. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que definitivamente marcó el 2020 para la mayoría de las personas que se desenvolvían en su trabajo de manera presencial y obviamente por la pandemia tuvieron que adaptarse a lo que es el teletrabajo, una modalidad completamente nueva que fue todo un desafío para todos nosotros que lo vivimos en carne propia, me incluyo. Así que recomendaciones para hacer un teletrabajo efectivo, de qué se reglamenta la ley que está rigiendo el teletrabajo, cómo liderar a través de esta modalidad. Así que va a ser un tema súper interesante el de hoy. Tenemos de invitado a Pedro Leiva. Él es profesor asociado de la FEN de la Universidad de Chile. Es director del Magíster en Gestión, director del Observatorio de Gestión de Personas de la FEN. ¿Cómo está, profe? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Fabián? Bien, ¿y usted? Lo veo ahí Bien, con mascarilla, bien protegido. sí, estoy acá en la oficina siguiendo el protocolo. Conseguí Muy que me bien, dieran permiso para venir. muy bien. Profesor, para la gente que quizás aún no entienda muy bien a qué nos referimos con teletrabajo, si nos pudiera dar una definición, por favor. Tu pregunta es súper interesante porque la verdad es que lo que estamos desarrollando en este minuto, más que teletrabajo, es trabajo por medio de sistemas de información obligado. Ya, esta es una imposición que nos ha puesto la pandemia para poder mantenernos, ¿cómo se llama?, evitar el contagio con aislamiento social. Pero el teletrabajo requiere una serie de características que desde el punto de vista más académico quizás no deberíamos llamarle teletrabajo, desde el punto legal sí, porque la definición es bien amplia, ¿ya? Pero pensando un poquitito en la historia del trabajo a distancia, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es que los primeros que empezaron a trabajar, o que se puede reconocer que hacen trabajo a distancia, ya son las mujeres. Ya es interesante este punto porque las mujeres para poder trabajar manteniendo sus responsabilidades familiares empezaron a llevar trabajo a su casa. Las costureras, por ejemplo, ya en la industria, ¿cómo se llama?, del vestuario, ya se les encargaba a las mujeres, se les daban las materias primas, las mujeres trabajaban desde su casa, ya con ¿cómo se llama?, con tecnología en general que ellos tenían, máquina de coser, ya, etcétera, y ellas llevaban los productos. ¿Ya? Esto es parecido a lo que sería hoy día el trabajo a honorario, cuando realmente se aplica como contratación por servicio honorario, en que la persona no tiene contrato, sino que a la persona se le paga por el producto que entrega. Ya, es interesante esto porque las mujeres son las que más han sufrido durante la pandemia, entonces esta es una de las condiciones que ponen en cuestión si estamos haciendo teletrabajo, ya, porque no se dan las condiciones en la casa, en el hogar, para que las personas desarrollemos teletrabajo. ¿Ya? Para desarrollar teletrabajo tenemos que tener un ambiente, tenemos que tener una infraestructura física, tenemos que tener espacio y tenemos que tener la tranquilidad para hacer teletrabajo. Si no, el trabajo es muy inefectivo y eso es lo que hemos vivido. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de teletrabajo, la ley da una definición general, que es básicamente desarrollar una actividad laboral en otro espacio físico que los espacios de la empresa, de la organización en que uno trabaja, del empleador, ya a través de tecnologías de información. Pero como te cuento, el teletrabajo no, bueno, no le llamemos teletrabajo, pero el trabajo a distancia no parte con sistemas de información porque es muy antiguo, antes que existan los sistemas de información. Ahora, cuando aparecen los sistemas de información, se da la posibilidad que las personas nos llevemos aquel aparato con el cual trabajamos para poder trabajar en otro lugar. Cuando se trabajaba con máquinas de escribir, no te podías llevar la máquina de escribir. Sí, sí podías, pero no era tan fácil como llevarse un laptop, ¿te fijas? Ya, Claro. ahora, si tú tenías una máquina de escribir en tu casa, podías a lo mejor trabajar en tu casa, pero como que no era una actividad que se estuviera como incorporada. ¿Ya? Ahora, cuando surgen los sistemas de información y entonces podemos mantener información
con nuestra jefatura, con nuestros compañeros de trabajo, o sea, esta posibilidad de hacer trabajo desde la casa o desde cualquier lugar donde tú tengas conexión, ¿no es cierto? En sus principios la conexión era email, no había conexión sincrónica. Ya después aparece la tecnología para las videoconferencias, ¿ya? Pero académicamente se hace una distinción bien importante entre el teletrabajo que hacemos las personas de manera individual, comunicándonos con compañeros de trabajo, con nuestra jefatura o con otras personas que están involucradas, que necesitamos conectarnos, con los equipos virtuales, ¿ya? Que ha sido otro fenómeno que hemos experimentado en la pandemia, ¿ya? Los equipos, por ejemplo, los equipos gerenciales es bien fuerte, porque los equipos gerenciales trabajan como equipo en algunas ocasiones cuando están distribuidos geográficamente. Entonces, viajaban, ¿no es cierto? Venían a Santiago, se iba a regiones, se iba a las distintas regiones, aprovechaban de conocer las instalaciones de las distintas regiones. Y el día de hoy se han dado cuenta que se puede desarrollar esta misma función, esta misma actividad de reunirse en forma más eficiente, porque no hay que viajar, no hay que tomarse el tiempo, se ahorran recursos, menos huella de carbono, ¿ya? Pero hay ciertos problemas de intercambio de información porque no estamos en un cara a cara. Sí, estamos en un cara a cara a través de la videoconferencia, ¿no? Pero hay muchas señales, hay mucha información que uno obtiene de la comunicación no verbal corporal que se reduce a esta comunicación a través de la cámara, en la cual tú ves una persona con sus cambios faciales, pero mirando para cualquier lado, porque no todo, o sea, hay que aprender ¿cómo se llama?, a comunicarse a través de la cámara, y uno cuando ve a los otros, entonces te están viendo por otro lado, etc. Entonces hay que distinguir entre esas dos cosas porque uno es un fenómeno individual. Hay una persona trabajando en un contexto particular y cuando esa persona entra en contacto con otro o tiene que desarrollar el trabajo con otro, está en un equipo virtual en el cual se da la videoconferencia, se da comunicación por WhatsApp, se da comunicación, ¿cómo se llama?, por email, ¿ya? Y por otras plataformas, que la mayoría ni conocemos, ¿ya?, para facilitar Teams, por ejemplo, también es otra herramienta que combina videoconferencia con otro tipo de comunicaciones. No debería ser la reclame en ninguna plataforma en todo caso. Ya. Ahora, también es interesante ver cómo ha evolucionado esto, porque algunos estamos en home office. ¿Qué significa eso? Estamos en nuestra casa trabajando con nuestro computador y enviamos, ¿cómo se llama?, nuestros productos. ¿Ya? De hecho, algunos ni siquiera los envían. ¿Ya? Ahí hay ¿cómo se llama?, hay una supervisión de si se hizo o no se hizo, se chequea por algún lado, pero está todo en el computador de la persona. Eso es lo que se llama, esa es la primera forma como se hace teletrabajo. Tú te llevas tu tecnología, tú tienes tecnología en tu casa, te llevas la tecnología y desde tu casa haces lo mismo que hacías en la oficina con todo en tu disco duro. Cuando aparecen los sistemas de el celular, cuando se achican los computadores, entonces aparece el concepto de home, de mobile office, oficina móvil. Porque tú agarras, y esto los vendedores son quizás los primeros, ¿no? Ellos van con su, desde tempranamente aparecen las tecnologías, aparecen los aparatos que tú puedes meter en tu bolso y vas a ver a tu cliente. Sacas este aparato y tienes toda la información que podrías necesitar. Entonces ni siquiera tienes que ir a tu oficina después a incorporar esa información a los sistemas, etc. Y la tercera generación es la oficina virtual, ¿ya? Cuando trabajamos con la nube, cuando tu oficina tiene una nube o cuando usamos una nube que nos ofrece algún tipo de proveedor, están todos los archivos y podemos compartir los archivos. Entonces, incluso estamos trabajando en el mismo archivo, cosa que ni siquiera podíamos hacer en nuestra oficina. Entonces, yo no necesito un disco duro, ¿ya? Y mi oficina es completamente virtual. Yo entro a mi oficina que está en una nube a través de estos sistemas de tecnología, ¿ya? Pero fíjense el cambio. Antes yo tenía que tener todo en mi disco duro, ahora lo tengo en una nube donde tengo acceso y no está en ninguna parte. Bueno, sí, está en la nube, pero no está ni en tu lugar de oficina, ni en tu lugar de trabajo, ni en tu casa, ¿ya? Entonces, cuando pensamos cómo estamos teletrabajando en este minuto, estamos trabajando con una oficina virtual, con una oficina móvil, que bueno, poco nos sirve porque no nos podemos movilizar,
o estamos en home office. ¿Ya? ¿Qué tecnología ofrece tu empleador como para facilitar el trabajo individual y el trabajo conjunto por medio de ¿cómo se llama?, el acceso a toda la información requerida por medio de nubes, por medio de servidores a través de los cuales nos conectamos, ¿ya? Y no tengo yo que estoy obligado a tener una tecnología demasiado, ¿cómo se llama?, demasiado, que requiera demasiada carga, por ejemplo, ¿ya? Que requiera un disco duro amplio, que requiera mucha memoria RAM, ¿ya? Entonces se hace más fácil el teletrabajo. Entonces es interesante porque a nivel de actividad tenemos teletrabajo que es individual y equipos virtuales, que es cuando trabajamos en equipo, ¿ya? Y no en conjunto con otras personas, sino que es en equipo. Tenemos que tomar decisiones en conjunto, tenemos que redistribuirnos tareas en forma constante, tenemos que tomar decisiones en conjunto. No toma la decisión mi jefe, la tomamos en conjunto. Es un equipo virtual. Y la mayoría estamos haciendo teletrabajo y en condiciones precarias, ¿ya? Porque ni siquiera tenemos las condiciones que requieren un home office, ¿ya? Y menos una oficina virtual. Ahora, todos los que tienen acceso a los servidores de la empresa, de la organización, los que tienen acceso a una nube, tienen un teletrabajo con mayor cantidad de recursos que se lo facilitan. Profesor, y en base a lo que usted me está mencionando, ¿cómo evalúa el año 2020 en cuanto a cómo se implementó el teletrabajo, cómo fue de eficiente o ineficiente según lo que usted vivió y su experiencia también? Bueno, la implementación de teletrabajo en el mundo, ya en estas condiciones de emergencia sanitaria, se caracteriza por ser una implementación obligada, es una imposición hacia las personas, bueno, una imposición hacia la organización, partamos por ahí, una imposición hacia las personas que se realiza en forma rápida, sin necesariamente tener los conocimientos necesarios para implementarlo de manera que sea que proteja la salud de las personas, la salud física, pero sobre todo la salud mental, ¿ya? Además, se implementa en este contexto de emergencia sanitaria en el cual estábamos todos apanicados porque nos podemos morir primeramente con el virus, no sabemos, la sintomatología completa no se conoce, la evolución de la enfermedad se sabe que es tremendamente, que puede ser tremendamente, ¿cómo se llama?, letal, ¿ya? Pero no existe todavía conocimiento respecto de que hay distintos niveles de sintomatología, que no necesariamente uno va a terminar conectado a un respirador artificial, ¿ya? Pero el día de hoy lo sabemos, pero no sabemos quién, ¿ya? Bueno, en ese contexto, la implementación... y el otro elemento, se cierran los colegios, se impide la movilización de las personas en la ciudad, entonces perdemos primero todo este apoyo institucional que tenemos para que nuestros hijos ya, ¿cómo se llama?, desarrollen sus actividades fuera del hogar, ¿ya? Entonces, el proceso de educación, formación, la socialización de nuestros hijos que se desarrollaban en el colegio es restringida y tenemos que asumirla en la casa. Entonces, ya hay una cantidad de horas que uno dedicaba, que tenía en las horas laborales, que tiene a sus hijos en la casa, en los cuales tienen que asumir ciertas funciones. Y lo otro es que perdemos los recursos que hemos buscado, que hemos conseguido, que hemos contratado para el apoyo a las tareas domésticas, ¿ya? Si usted tenía una trabajadora de casa particular, no pudo ir más a su casa, y usted se tiene que hacer cargo de todas esas funciones, más horas de trabajo doméstico, que en el caso de las mujeres siempre existió, pero se incrementó, y en el caso de los hombres, ¿habrán los hombres asumido tareas domésticas? Bueno, ¿cómo se llama? Nuestra cultura, ¿ya? Y nuestro mandato social es que los hombres seamos proveedores y las mujeres se hagan cargo de las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Entonces, inmediatamente las mujeres tienen que asumir todas estas tareas y los hombres viven la angustia de no poder cumplir con sus funciones laborales. Entonces, en este sentido, se ponen a trabajan más horas sin apoyar a la mujer y vivimos este fenómeno social en que las mujeres dejan sus trabajos, las mujeres tienen que trabajar de noche, los hombres trabajan de día con problemas de conexión a internet,
Y en las familias donde se complementan estas funciones, la evaluación del cumplimiento de las tareas, el cumplimiento de las funciones de los hombres, bueno, y de las mujeres, es más baja. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos con problemas de empleo, estamos con pérdidas de puestos de trabajo, entonces se da toda esta paranoia, las personas estamos en nuestra casa, obviamente que nuestros hijos están ahí, todos lo sabemos, pero que no se note, porque si no se va a saber que yo no trabajo en ciertos periodos del día, porque les tengo que dar de comer, porque tengo que enseñarles. Entonces, se ha dado una situación muy nociva para la implementación del teletrabajo. Y el otro elemento particular es que las empresas, las organizaciones, las instituciones públicas, no cuentan con la tecnología para el home office, para las oficinas virtuales. Entonces, las personas tienen que trabajar con sus computadores desde su casa. Y las empresas, las organizaciones tienen que empezar a ver qué equipos les pueden enviar. Si los equipos son suficientes, tienen la capacidad para soportar el teletrabajo. Si tienen la capacidad de soportar las plataformas. Las familias tienen que comprar equipos para que sus hijos puedan conectarse con el colegio. ¿Ya? Bueno, y aquí empieza a aparecer la inequidad, ¿no es cierto? Porque en las familias más vulnerables, de hecho, ¿qué tan vulnerables? Familias de clase media, el acceso a los recursos para comprar la tecnología son escasos, ¿ya? Y entonces empieza aquí a ver, bueno, hagamos turnos para el colegio, hagamos turnos para hacer las tareas, por supuesto que el papá tiene que trabajar, así que él no hace ni un turno, ¿ya? Y el mejor equipo para los... ¿ya? Y las familias que tienen recursos compran todos los equipos, todos los miembros de la familia tienen conexión, ¿ya? Sí. Y se da esta sensación de que, bueno, ¿y cómo no pueden organizarse en esa casa para que los niños, para poder trabajar? Bueno, si tú tienes, todos están con sus equipos en el living, ¿ya? Tú tienes que encerrar a los niños en la pieza. Ya, si tú te metes a la pieza, los niños están en el living y quizás qué pasa ahí, ¿no? Entonces, y la otra son los espacios y los muebles, un mobiliario, ¿ya? ¿Cuántos están trabajando en la mesa del comedor? Cuyas sillas no están diseñadas ergonómicamente para que uno esté horas sentado frente al computador. Exacto. Profe, en ese sentido, sí, dígame. ¿Cuántos tuvieron que comprar un escritorio ya que es para hacer tareas del colegio, ni siquiera muchas veces para dejar las cosas ahí? Tuvieron que poner ahí su equipo y sentarse ahí. Una muy buena pregunta. Ese punto me gustaría tocar porque obviamente fue un desafío esto, como usted menciona, haberse comprado un computador, una silla, un escritorio, la conexión a internet, pero ¿cuál es el rol de la empresa, de ese trabajador en particular, que se reglamenta en la ley del teletrabajo? ¿Cuál es el rol de la empresa en ese sentido, en ese proceso de implementación de la oficina en el hogar de los chilenos? Bueno, ¿cómo se llama? Una acción bastante favorable, un poco tardía, ¿no es cierto? Y que fue impulsada básicamente por las condiciones en que estamos enfrentando el teletrabajo durante la pandemia, es la ley del teletrabajo. Esta venía en tramitación hacía varios años, pero se hizo urgente sacarla. El primer punto es la desconexión, el derecho a desconexión. Perfecto. Muchas personas que están contratadas con artículo 22 y tienen que estar disponibles en cualquier minuto porque no tienen horario de trabajo. Lo racional, lo lógico es que esas personas tengan descanso. Bueno, la mayoría de los empleadores cumplen con esto. Pero, dado que estamos en pandemia, dado que se hace más difícil gestionar, entonces se alargan las jornadas laborales y las personas como personas trabajan de noche, porque tienen responsabilidades familiares de día, entonces se da que se extienden las horas de conexión, ¿ya? Esto de la hora de conexión es un problema antiguo, ¿ya? Entonces eso es lo primero que se legisla, que todos tenemos derecho a 12 horas de desconexión y que que no haya conexión, que no se nos envíen mensajes en días feriados, en días, ¿cómo se llama? Ahora, siempre hay excepciones, hay trabajos en los cuales efectivamente hay cosas que abordar en situaciones de emergencia, etcétera, y la ley contempla eso.
La Perfecto. otra es la ley del teletrabajo, que define el teletrabajo como el trabajo a distancia por medio de tecnologías de información. Y en ese sentido abarca no solo lo que académicamente se ha llamado teletrabajo, sino que otros tipos de trabajo que se desarrollan a distancia, porque no es tecnología necesariamente de información y comunicación, pueden ser otras tecnologías, etc. Ahora, lo que es interesante es que esa ley equipara los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores al trabajo presencial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? La protección por accidentes del trabajo, entonces se explicita que la tiene que asumir el empleador. ¿Ya? Y no está completamente regulado, pero los empleadores deberían hacer una inspección, o sea, con el apoyo de la mutual, del lugar de trabajo de las personas, identificar cuáles son los riesgos y dar las instrucciones para identificar cómo se tiene que desarrollar el teletrabajo para evitar quemaduras, accidentes, caídas, incluso tendinitis, ya lesiones corporales. ¿Ya? Esto implica que hay que evaluar el mobiliario, ¿ya? Porque si uno está sentado en una silla que no es ergonómica, entonces van a haber problemas de espalda, van a haber problemas de pierna, ¿ya? Contracturas musculares, cuello, ¿ya? Y lo otro es la salud psicológica, que se ha definido en nuestro país como un componente de la salud ocupacional, ¿ya? Los riesgos psicosociales son aquellos riesgos que nos pueden afectar nuestra salud mental, ¿ya? Y dentro de eso está la angustia de trabajar en un espacio donde te están interrumpiendo, ¿ya? Entonces, bueno, durante la pandemia se entiende, ¿no? Las personas pueden ir a la oficina y se les da por ejemplo, organizaciones han definido, bueno, usted puede venir a la oficina o puede trabajar en su casa, la decisión es suya. Mentira, la decisión no es de la persona porque la persona está tomando la decisión. Si hay riesgo, si el riesgo de contagio para usted es demasiado angustiante, es demasiado peligroso, entonces usted quédese en su casa, pero ahí básicamente, no sé si yo me lavo las manos, ¿te fijas? Pero yo no tengo los recursos para hacerme cargo, si usted no puede venir es cosa suya. Entonces ahí se da un discurso como que es medio ¿cómo se llama? Borroso entre cumplimiento de la ley y el no cumplimiento de la ley. Pues si yo me mando a mi empleador, la respuesta de mi empleador es, pero si yo tengo el puesto acá, puede venir a trabajar. Ahora, definitivamente por los protocolos hay que mantener distancia social, entonces muchos empleadores no cumplen para 100% de sus trabajadores, pero bueno. Lo otro es acceso a la tecnología. Es la organización la que se tiene que hacer cargo del equipo, de la conexión a Internet, tiene que compensar al trabajador. Ya, es interesante porque se discutía si el bono de colación, por ejemplo, la alimentación, se tenía que pagar o no se tenía que pagar, y se estableció que sí se tiene que pagar. ¿Ya? Porque esa es un gasto, o sea, es un bono que no está usando el trabajador. Ya, bueno, si lo está usando porque está en horario de trabajo en su casa. Ya, bueno, el de movilización, entonces, bueno, pero ahí se buscó equiparar. Lo otro es que la decisión, el empleador tiene que incorporar un anexo de contrato, ya, un anexo de contrato que establece que se va a desarrollar teletrabajo, cosa que quede explicitado y asuma la responsabilidad del empleador. Pero si uno fue contratado en modalidad de trabajo, de no teletrabajo, uno tiene derecho a terminar unilateralmente con esta modalidad de trabajo. Yo puedo decir, yo no puedo hacer teletrabajo, tengo que ir a mi oficina. ¿Te fijas? Y en el caso mío, yo estoy trabajando desde la oficina, bueno, no fue una demanda que hice, no fue una ruptura, bueno, nosotros además como universidad pública no estamos sujetos al código del trabajo, sino que estamos sujetos a la normativa de los estatutos administrativos de los funcionarios públicos, pero yo dije, oye, la verdad es que yo no puedo seguir teletrabajando, no se dan las condiciones en mi casa, esto es un nivel de estrés muy alto, entonces, bueno, ya, consiguieron la autorización de las ¿cómo se llama? Autoridades para que yo viniera a trabajar por condiciones de salud, ¿ya? Porque nuestra institución decidió que todos íbamos a hacer teletrabajo, pero si hay algunos que estamos en malas condiciones, que podemos enfermarnos, entonces se da la autorización. Entonces, ahí hay un cumplimiento de la ley que no tiene que cumplir mi institución, pero es, ¿cómo se llama?, completamente racional esta situación. ¿Ya? Profesor, y bueno, obviamente muchas gracias por toda la información y espero que la gente que esté escuchando y viendo esta entrevista le sea muy útil porque
De verdad que es un tema que siento que hay mucho desconocimiento sobre el rol de la empresa en este proceso. Pero pasando a otro tema, en vez de los trabajadores, hablemos de los gerentes, de los cargos de jefatura que se vieron enfrentados a este nuevo desafío del teletrabajo. Bajo su experiencia, ¿cuáles son sus principales recomendaciones para liderar un equipo a través de esta modalidad que es online, que nos vemos las caras, pero a través de una pantalla? O sea, es súper difícil liderar, motivar, ser empático. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo primero es que hay que reconocer que el teletrabajo, para que sea eficiente, necesitamos personas con alto nivel de autonomía y capacidad de planificación. Entonces, Mm, como hemos sido jefes que estamos supervisando, estamos chequeando en todo momento, lo podíamos hacer saliendo y dándonos una vuelta, ¿no? Y viendo a alguien que está con problemas, y decirle, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está la pega? Cuando tengo algo que tiene que cumplirse, voy chequeando los horarios. Implementar estas mismas estrategias en teletrabajo lo que genera es una interrupción continua del trabajo que disminuye la eficiencia de los trabajadores. Entonces, lo que hay que hacer acá, lo primero es dar autonomía. Ya, pero mis trabajadores no son autónomos. Bueno, hay que trabajar eso, ¿ya? mm, Hay que irlo haciendo en forma paulatina, hay que ir explicitándole a las personas que tienen el día de trabajo, tienen la semana, o sea, y lo otro es que hay que planificar el trabajo en base a metas, no en base a, ¿cómo se llama? No irlo monitoreando en forma constante, ¿ya? perfecto. Y ese es un cambio cultural bastante complejo, ¿ya? Si yo estaba acostumbrado, si yo tengo la creencia de que los trabajadores necesitan supervisión constante, voy a ser un pésimo líder. Yo Mm, tengo que cambiar mis creencias, tengo que tomar el riesgo y tengo que aceptar que en un principio este cambio va a generar cierto shock en los trabajadores. mm, Esto lo vivimos en la jefatura muchas veces cuando llegamos a trabajar con un equipo nuevo, cuando nos asignan un puesto. Las personas de ese equipo se han acostumbrado a trabajar según el estilo de la otra jefatura. Entonces, si uno es más controlador que la otra jefatura, el equipo de trabajo lo resiente y existe una mala evaluación del jefe porque es muy controlador. mm, Ahora, a lo largo del tiempo se acomodan equipo y jefatura y el equipo reconoce que el jefe se angustia menos cuando sabe todo lo que está pasando, entonces todos empiezan a reportarle, el jefe se da cuenta que como todos le reportan no necesita estar todo el tiempo controlando. Esto mismo pasa y ha ido pasando con el desarrollo del teletrabajo. Al principio, todas las jefaturas estaban súper pendientes que se conectaran a la hora, que trabajaran a la hora, y nos fuimos dando cuenta, y aquí las gerencias y recursos humanos tuvieron un rol fundamental de ir dando instrucciones y haciendo reconocer a su jefatura que se tiene que respetar la hora de almuerzo, que las personas tenemos ciertas condiciones las cuales no podemos cumplir con nuestras funciones porque tenemos que hacernos cargo de los hijos, entonces podemos empezar más tarde, también terminar más tarde, desarrollar tareas en otros horarios, ¿ya? Y en ese sentido, ahí es donde se presta el apoyo. mm. Planificar el trabajo de acuerdo a las condiciones que tienen nuestros trabajadores. Entonces, no esperar de que todos se van a conectar a la misma hora y que todos van a estar trabajando a la misma hora, sino que reconocer y negociar con su equipo horas de trabajo en conjunto, cuáles son las horas en que se pueden hacer reunión y cuáles son las horas por las cuales ellos pueden disponer para no trabajar en ese momento y trabajar en otro momento. Mm, ¿Ya? Ahora, el tema de la planificación por meta, ¿ya? Como nosotros planificamos el trabajo de acuerdo a la velocidad que reconocemos que tiene cada trabajador. O sea, cuando tenemos una persona que hace su trabajo rápido, le damos más pega. Entonces aquí se genera como una penalización. Bueno, con el teletrabajo eso no puede suceder y es más difícil que suceda porque nosotros no sabemos realmente a qué hora termina la persona el trabajo. Nosotros vemos el producto, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para los líderes, uno, dar más autonomía. Dos, ayudar en la planificación del trabajo. Tres, ¿cómo se llama? Planificar el trabajo de su unidad de acuerdo a las horas que necesitan realmente entrar en interacción y trabajar en conjunto y dejar mayor autonomía para que las personas planifiquen el desarrollo de su trabajo, los horarios que se adaptan o se ajustan a sus
ciclos de vida familiar que no en todas las familias son iguales. ¿Ya? Esas son como las recomendaciones que yo haría. Para la gerencia de recursos humanos hay un trabajo tremendo de cambio cultural, ¿ya? Y este cambio cultural va desde un discurso, ¿ya?, de dar mayor autonomía a capacitación a las jefaturas para poder liderar por medio de fijación de metas, por medio de una planificación que se adapte a las condiciones en que estamos trabajando. Cuando volvamos de la pandemia, ¿ya?, y los niños vuelvan al colegio y tengamos personas que puedan, y las personas que nosotros tenemos que nos apoyan en las tareas domésticas, vuelvan a apoyarnos, entonces el teletrabajo se va a hacer mucho más eficiente, mucho más eficaz, en la medida en que las personas tengamos las condiciones físicas, ¿ya?, para poder trabajar. Por ejemplo, la señora que trabaja, que me va a hacer aseo, va a mi casa y yo en ese tiempo no puedo trabajar en videoconferencia. Porque la aspiradora, porque la lavadora, porque, me explico, ¿no? Y tengo que cambiarme el lugar cuando la señora... Entonces, si yo tuviera mi escritorio, podía ella ir a trabajar, cuando lleguen los niños del colegio, no interrumpirme, ¿ya? Entonces, hay organizaciones que están pensando, por ejemplo, para mantener el teletrabajo, que ha tenido muchas ventajas para las personas porque no tienen que desplazarse, porque pueden compatibilizar mejor su vida laboral con su vida familiar, de generar espacios de trabajo en distintos lugares. Las empresas que tienen sucursales, por ejemplo. Adaptar un lugar de la sucursal para que vayan los trabajadores de las oficinas centrales y no tengan que venir a las oficinas centrales todos los días de la semana, sino que en aquellas días en que efectivamente tienen que hacer trabajo presencial en conjunto y el otro trabajo lo pueden desarrollar allá. Si tú implementas en la sucursal un espacio, entonces van a tener conexión a internet, van a tener los equipos y la tranquilidad para trabajar, las sillas ergonómicas, los escritorios ergonómicos. Esto lo hacen las empresas de tecnología hace mucho tiempo. ¿Ya? Uno generalmente cuando habla de empresas de tecnología no existen oficinas, no existen puestos de trabajo físicos. Lo que existen son espacios comunes en que las personas llegan y hay salas de reuniones que se reservan, ¿ya? Y privados que se reservan cuando uno tiene que trabajar en forma más aislada. Entonces, aquí la posibilidad de creatividad. Yo me imagino que una empresa pequeña que no tiene sucursales podría estar pensando en achicar su oficina central y contratar o tomar, ¿cómo se llama?, convenios con cowork space. ¿Ya? Claro. Estos lugares en los cuales cualquiera puede ir a trabajar pagando ¿cómo se llama?, una mensualidad y tienen acceso a internet, tienen un espacio para poder, no sé, pues calentarse comida, un espacio para poder almorzar, espacio para hacer reuniones. Entonces, es como, si nos ponemos creativos, podemos dar las condiciones para que las personas puedan teletrabajar, no necesariamente desde su casa, y los que pueden teletrabajar de su casa lo hagan en forma segura. Entonces, aquí se ha dado una oportunidad impresionante para que las empresas puedan reconocer de que hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia por medio de tecnologías de información y comunicación, sobre todo cuando hacemos uso de tecnologías como son las nubes, los servidores, plataformas ya para comunicación más eficaz, más eficiente, y entonces podemos diseñar el teletrabajo de una manera que las personas, los trabajadores, no tengamos que hacernos cargo de las externalidades negativas, ya como son no tener un espacio apropiado para poder trabajar y la interferencia entre la vida familiar y la vida laboral. Súper, súper. Sí, porque eso se tiene que complementar de la mejor forma posible, ¿cierto? La vida del trabajo y la vida del hogar. Profe, estamos llegando al final de esta entrevista. La última pregunta que le voy a hacer es, ¿qué podemos esperar este 2021 en cuanto al teletrabajo? Quizás van a surgir nuevos desafíos, nuevos problemas. ¿Cómo podemos estar más preparados para esto? Para que a la comunidad nos cuente más o menos qué podemos esperar de este año. Bueno, mira, cuando partimos con el teletrabajo pensábamos que era una cosa temporal, ¿no es cierto? Va a ser 6 meses, de hecho, en principio nos decían que iba a ser de 8 a 12 semanas, el periodo de cuarentena, confinamiento, no fue así. Vemos ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud
ya, ¿cómo se llama?, informó que durante el 2021 no se logra el efecto rebaño, así que vamos a tener que seguir con aislamiento social, uso de mascarilla. Entonces, todas las organizaciones que no han, ¿cómo se llama?, que han estado analizando el costo-beneficio de invertir en teletrabajo, ya es hora de hacerlo. Los que no lo han hecho, ya es hora de hacerlo. Evaluar en forma realista cuáles son sus trabajadores que no están en condiciones de desarrollar teletrabajo y ofrecer espacios para que puedan desarrollar teletrabajo o puedan trabajar desde la oficina siguiendo los protocolos necesarios y suficientes para que no nos contagiemos. ¿Ya? Esa es la primera recomendación. O sea, en marzo ya, bueno, los que se dan de vacaciones en febrero, en marzo harán la evaluación, pero en marzo ya esa evaluación debería estar hecha. ¿Por qué digo marzo? Porque los colegios están haciendo un esfuerzo impresionante y desde el Ministerio de Salud la orden es que los niños vuelvan al colegio. ¿Ya? Así es. Entonces, esto implica ya que se va a dar un sistema híbrido en los colegios que va a requerir, va a haber cierta, ojalá que se pueda dar cierta liberación de la responsabilidad de crianza de los hijos en los padres, ¿ya? Entonces esto va a dar oportunidad para que las personas puedan ir a un cowork, puedan ir a un lugar de trabajo. Entonces, planificar. Primero, evaluar quiénes pueden desarrollar el teletrabajo en forma real, una evaluación realista de quién puede desarrollar teletrabajo sin, ¿cómo se llama?, experimentar las condiciones negativas que hemos experimentado durante el año 2020. ¿Ya? Invertir en capacitación. O sea, si nosotros pensábamos que nuestras jefaturas se iban a adaptar sola, mentira. Algunos se han ido adaptando, otros están viendo la angustia de querer volver a la oficina para poder mantener el control en sus personas. ¿Ya? Son pocas las organizaciones que han explicitado que van a continuar haciendo teletrabajo como para que las personas dejen de pensar que esto es una situación temporal y empiecen a pensar que tienen que irse renovando, cambiando. ¿Ya? Entonces, yo creo que esos son los desafíos. Evaluar las condiciones en que están nuestros trabajadores teletrabajando e invertir para que las condiciones de teletrabajo se favorezcan. Y esta inversión hay que pensarla no para la pandemia. Hay que pensarla para un cambio que se ha planteado, va a irse desarrollando. Se iba a ir desarrollando en forma paulatina, que se nos adelantó y hay que aprovechar. ¿Ya? Cuando a mí me dicen, ¿fue buena la implementación del trabajo? No. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones. Dada la emergencia sanitaria, era imposible. Pero ya tenemos experiencia y ya deberíamos ir invirtiendo para que se pueda desarrollar el teletrabajo, dado que estamos transitando a una situación híbrida. Ya en Santiago hemos estado asustadísimos porque nos van a pasar a cuarentena. Es poco probable que nos pasen a cuarentena porque la idea es que logremos un sistema de funcionamiento híbrido ya sin incrementar el contagio. Entonces las empresas estamos implementando protocolos para evitar el contagio, las personas hemos ido aprendiendo y se espera que se dé esa situación. El gran problema ha sido, ¿cómo se llama?, la angustia de las personas por tener contacto social. Entonces ahí donde reuniones, fiestas ilegales, te fijas que no es tema de contagio en el trabajo. ¿Ya? Exacto. No ha salido como tema que volviendo a trabajar es por las reuniones sociales. Entonces, bueno, como restringimos ¿cómo se llama?, el funcionamiento, cómo convencemos a la población de que tiene que cuidarse socialmente, porque también esto, además es un tema de salud mental, ¿no? Estar encerrado más de un mes, ya es algo que genera problemas de salud. De verdad. Genial, profesor. Genial. Súper interesante, de verdad, todo lo que nos mencionó. Así que, bueno, ya despedimos el capítulo de hoy. Muchas gracias, profesor, por su participación. Muchas gracias, Fabián. Muchas más gracias, Fabián. Espero que a nuestros auditores, a nuestros exalumnos, les parezca interesante y puedan aprender de esto. Sí. Ya, profe. Que esté súper. Igualmente, nos vemos. Chao. Chau.